Vamos a leer la palabra en Hebreos 2:2 en esta ocasión. Gracias, hermanos Kadosh, esta mañana. Gloria al Señor por acompañarnos en esta administración para la gloria de nuestro Padre Celestial. ¿Está conmigo, hermano? Hebreos 2:2 y 3. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pueden sentarse. De esta perícopa de Hebreos 2:1 al 4, yo saqué un tema que es lo precioso y peligroso del Evangelio. Y lo basé obviamente en una parte del 2:1 al 4. Luego, advertencias que demandan obedecer el Evangelio. A continuación, ¿por qué es justo sufrir las consecuencias del Evangelio? Y hoy quiero hablarles de las razones del sufrimiento. Quiero hablarles de las razones del sufrimiento. ¿Cuál es el tema? Las razones del sufrimiento. Y hay una palabra que se usa ahí, mistapodosía, que se traduce por castigo, por premio o por galardón. En Hebreos 2:2 dice: toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Justa mistapodosía. 10:35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Así que retribución y galardón en estos pasajes es la misma palabra griega. En el 11:26 dice que Moisés tenía puesta la mirada en el mistapodosía, otra vez, en el galardón. Así que cuando yo hablo de retribución, de galardón, de premio, estas tres palabras, estoy hablando exactamente lo mismo. Solo que nuestro pasaje maneja la palabra retribución o galardón de manera irónica, como cuando un niño hace una fechoría delante de la sociedad y su mamá le dice: cuando lleguemos a la casa te doy tu premio. En este pasaje, mistapodosía no es galardón en sí, sino es un premio, pero de manera irónica. ¿Me explico? Es el sentir del contexto en el texto. Así que hoy vamos a analizar qué nos dice nuestro texto respecto a la retribución. Y retribución aquí tiene que ver con sufrimiento, porque es castigo. El premio aquí es castigo, y el castigo se relaciona con el sufrimiento. En ese sentido es que estoy manejando mi tema, las razones del sufrimiento. Y Hebreos contempla algunas razones diferentes por las que podemos sufrir. Primero, allá en el 2:10 de Hebreos, si lo tenemos en la pantalla, en Hebreos 2:10, estos árboles no me permiten ver la pantalla hoy. Ahí está, pero en Hebreos 2:10, ahí está en la pantalla. Si un ujier me ayuda para que ese aire lo disfrutemos para allá, sería bueno, lo agradezco. ¿Cómo dice Hebreos 2:10? Convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por medio del cual todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionara por medio de, ahí está la palabra, por medio de padecimientos, al autor de la salvación de ellos. Agradezco si este ventilador lo ponen para la gente, por favor, para nuestra gente por allá, por favor. Qué amables, gracias. Este versículo habla acerca de
la encarnación, las aflicciones y la pasión de Cristo, su explicación en el ministerio que el Padre le había preparado. En este caso, la causa del sufrimiento no es el pecado, o al menos no es el pecado de Cristo, ni su origen la retribución divina. En este caso, el sufrimiento es una herramienta en manos de Dios para forjar a su siervo para el ministerio que tenía que cumplir. Habla de Jesús. Por otro lado, el sufrimiento en el ministerio cristiano es inevitable. Y los que así sufren no deben atribuir sus sufrimientos al castigo divino, sino deben regocijarse por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Vamos a leer por favor Mateo 5:10 en esta ocasión. Mateo 5:10 en la pantalla. Vamos a leer Mateo 5:10 en la pantalla. Dice: bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Este sufrimiento no es por causa de pecado, es por causa de Jesucristo. Y este es el sufrimiento al cual hace alusión Hebreos 2:10. Pero hay una segunda razón del sufrimiento, y es aquí donde quiero llegar en esta mañana. La segunda razón del sufrimiento es para corregir. ¿Para qué es, hermanos? Para corregir y para disciplinar. La primera razón está en el 2:10, no es el pasaje que nos ocupa. La segunda razón está en Hebreos capítulo 12, no es el pasaje que nos ocupa. A nosotros nos ocupa el 2, 3 y 4. Significa entonces que el sufrimiento de nuestro pasaje hoy no se refiere ni al primero ni al segundo. Quiero ir con ustedes en esta ocasión a la Biblia. Vamos a leer Hebreos 12, 5 al 11. Cuando lo encuentre, por favor, vamos a leerlo juntos en esta mañana. Proclamo que hay poder en el nombre precioso de Jesús. Hebreos 2, 5 al 11. Leamos por favor en la pantalla. Vamos todos allí a leer la palabra. Hebreos 2, 5 al 11. ¿Cómo dice? Hebreos 2. Vamos al 12, perdónenme. 12, 5 al 11. Hebreos 12, 5 al 11. Multimedia está bien. Hebreos 12, 5 al 11. ¿Cómo dice? Y ya habéis olvidado la exhortación como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. 7. Y si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Siguiente versículo, por favor, leemos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? 10. Y aquellos ciertamente, lea conmigo, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza.
pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. 12. Ahí está. Escuche por favor ahora. Quiero detenerme ahí. Esta es un segundo tipo de castigo. Este castigo no es por causa del Señor Jesús. Este castigo es por causa ¿de qué? ¿Por qué Dios disciplinaría a sus hijos? Este castigo es para los hijos de Dios. La palabra ahí categóricamente no es castigo, pero es disciplina, es amonestación, es reprensión, es llamada de atención que Dios le hace a sus hijos. Y lo que aquí se presenta es lo que Dios dice sobre la disciplina, versículos 5 y 6. Luego de esto quiero leer Job 5:17. Vamos a Job 5:17 y luego a Proverbios 3:11. Leamos por favor qué dice Job 5:17. Vamos a anotar esto por favor ahora. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios ¿qué? ¿A quien Dios qué? Yo he escuchado una frase que dice: Dios nunca castiga. Bueno, no sé dónde lo sacaron, pero la Biblia dice que sí. Otra vez, vamos a leerlo. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Ahora vamos al pasaje de Proverbios que acabo de mencionar, por favor, ahora. Dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Quiero que noten eso por favor ahora. Los hijos de Dios somos pasados por etapas de disciplina cuando nosotros no queremos guardar sus mandamientos. Así que lo que Dios dice sobre la disciplina está en Job, en Proverbios y en muchos pasajes. Pero aparte de eso, la compasión de Dios que hay en la disciplina se deja sentir cuando del versículo 7 dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Repite conmigo esa frase: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Dios se compadece solo si soporta la disciplina. Nosotros los papás somos más buenos que Dios. Sí, así lo queremos hacer. Así queremos enseñar a nuestros hijos. Si te vas de la casa y regresas a las 4 de la mañana, no entras a la casa. ¿Escuchaste? Y en su corazón se ríe y dice: sí va a abrir la puerta el viejo. Son las 5 de la mañana y la mamá está sentada en la sala, está dormitando, y el chamaco 5:10 asoma. 5:10, por el amor de Dios. Entonces se levanta: mi corazón de madre. Abre la puerta, pasa, hijo. Eso no es disciplina. Yo he tenido problemas con mis hijos, como usted los ha tenido. No os hagáis. Todos hemos tenido problemas con nuestros hijos, y cuidado que yo los he tenido. Pero no podemos ser más buenos que Dios. Escuche lo que dice la Biblia: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. O sea, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pedro, Satanás ha pedido zarandear tu alma, o zarandearte a ti, pero yo he orado para que cuando esto suceda no desmayes. No dijo Jesús: Padre, Satanás va a zarandear a Pedro, no permitas que lo zarandee. Esa no fue la oración de Jesús. La oración de Jesús fue: Padre, cuando Satanás zarandea a Pedro, sostén su fe.
O sea, Dios dice que nos va a zarandear Satanás. Si zarandeó a Pedro, ¿quién es usted y quién soy yo para que no nos zarandee? Hay gente que me dice, yo no sé, soy fiel en tantas áreas de mi vida. Es más, a veces he pensado que soy el más fiel de la congregación, pero me va tan mal que no merezco esto. Y yo le pregunto, ¿y por qué no? ¿Y por qué no lo merece? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. A veces la predicación que hago en este altar es muy pesada. Y hay gente que me dice, usted predica muy duro. Más duro les da el diablo y no se quejan. Sí, porque el diablo nos arrastra. A mí me arrastró un tiempo. Cuando yo me descuidé hace años, hace muchos años, espiritualmente me trapió Satanás. Y se me presentó el miserable. Y lo vi como tenía enrollado mi cuerpo. Dios me mostró eso. Y me sacó Dios de esa miseria. Alaba al Señor. El padre que ama disciplina. Entonces Dios es compasivo. Y la compasión de Dios no es llegaste a las 5:10, pasa hijo. La compasión de Dios consiste en que si se sujeta a la disciplina, Dios dice, eres mi hijo. Pero si no se sujeta a la disciplina, Dios dice, ese, aunque tiene nombre de cristiano, es cristino, no es mi hijo. Dios le dijo a Samuel, ya no ores por Saúl, yo lo he desechado, ya no es para mí el rey, aunque para los hombres no sea, para mí no lo es. Hay muchos cristianos que tienen nombre de cristianos, que tienen nombre de que están vivos, pero están muertos. No todo el que me dice entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, si en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hablamos lenguas. Y el Señor les dirá, no os conozco. Escuchen la palabra, apartaos de mí, malditos. Así dice el texto, al fuego eterno. Pero si fueron a la iglesia, si adoraron a Dios en el centro familiar cristiano, ¿por qué Dios les diría, no les conozco? Porque no soportaron la disciplina. Porque no soportaron la disciplina. ¿Sí me explico? Esa es la situación. Así que hay muchos cristianos, perdónenme, yo les aprecio mucho, pero se lo tengo que decir. Hay muchos cristianos que son quejumbrosos. De todo se quejan. ¿Y qué si Dios los disciplina? Se quejan peor. Y voy a demostrarles hoy aquí una situación muy seria, que está en la Biblia, obviamente. Voz de Dios y no de hombre. Así que la compasión de Dios es esta: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Esa es la compasión de Dios. Sufrís para corrección vuestra, como a hijos os trata Dios. La Biblia de Jerusalén. Luego, el propósito de Dios cuando nos disciplina es que nosotros participemos de la bendición que Él tiene para nosotros. Quiero leer Deuteronomio 8:5 en la pantalla. Vamos a leer por favor conmigo ahora Deuteronomio 8:5. Mire cómo dice la escritura. Vamos a leer. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios, no les oí, así Jehová tu Dios, no les oí, así Jehová tu Dios. Yo pregunto, ¿castiga a Dios o no castiga a Dios? Claro que castiga a Dios. Vamos ahora al siguiente pasaje, Oseas. Vamos a la pantalla. Oseas 11:4. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. De eso hablaré al concluir mi sermón hoy. Con cuerdas de amor los llamé, con cuerdas de amor los atraje a mí. Ahora, podemos decir entonces que se trata de castigo, pero es castigo enfocado con una
finalidad disciplinaria, la de producir justicia y la de producir santidad en nosotros. Cada vez que Dios nos castiga, quiere que seamos más justos y más santos, más justos y más santos, más justos y más santos. Bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Entonces Dios es un padre fiel. Y de la misma manera que todo buen padre corrige y disciplina a sus hijos, mientras que el padre irresponsable los mima y nunca los castiga. Perdónenme, lo voy a decir. La vez anterior tuve frente a mí a un joven drogadicto, full. Interprete mis palabras. Y cuando estaba frente a mí, me dijo más o menos esta frase: yo soy así, me dijo, porque mi mamá nunca me disciplinó. Para ella todo estaba bien y celebraba hasta las fechorías que yo hacía. Nunca me llamó la atención. Soy así por causa de mi madre. Claro que no es por causa de su madre, pero en parte sí. Muchos hijos son así como son por los padres que son, dicen eso. ¿Cómo se dice? Celestinos. ¿De dónde esta palabra es? Ok. Celestinos, alcahuetes, consentidores, aparceros. Si un papá no llora hoy por sus hijos pequeños, llorará por ellos cuando estén grandes, en la cárcel, en el hospital, en el correccional de menores, no sé dónde. Lo que no llora usted por ellos hoy, terminará llorándolos mañana. Yo alabo a Dios por los padres malos, por los padres que corrigen, que castigan, que disciplinan, que orientan. Aleluya. No hablo, claro, de prepotencia. No hablo de padres biliosos tampoco. No hablo de padres enojones, carnales, que por todo andan gritando en su casa y todos los vecinos saben qué tipo de hermanos son. No hablo de ellos, porque esos es... Seguí esta parte. Hablo de padres honorables que ponen rectitud en el hogar. Y a la postre, más tarde, sus hijos terminarán agradeciendo lo que hace por ellos. Tráigalos a la escuela bíblica, no los mande. Esté un rato con ellos, acompáñelos. Ore con ellos en la noche, ministrelos en la mañana. Antes que vayan a la escuela, ore con ellos, úncalos con aceite. Cuando ellos regresen, pregúnteles cómo les fue, úncalos con aceite. Ore por ellos todos los días, no los deje. Mejor es que digan: mi papá es muy malo, que a la postre dirán: gracias por un padre malo. Y no que digan: mi mamá es muy bondadosa, y a la postre diga usted: por culpa de ella yo soy así. Voy a terminar el punto 2 de 10. ¿Está conmigo? Voy a llevarles a un pasaje hoy que está en 1 Corintios 11, 27. De ahí pasamos al 29 al 32. Vamos a leer 1 Corintios 11, 27. Voy a hablarles de la disciplina dentro de la iglesia. No la disciplina de un cuerpo ejecutivo, llámese consistorio, llámese de ancianos, llámese ejecutivo, como se llame. Sino hablo de la disciplina de Dios. Mire cómo dice 1 Corintios 11, 27. ¿Cómo dice? De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Vamos a detenernos ahí. Voy a desglosar la perícopa. Voy poco a poco.
El pasaje habla de la Santa Cena, de la comunión, de la mesa del Señor, de la Eucaristía, como otros le llaman, que también en griego está bien hablado así. La Eucaristía, acción de gracias. Escucha lo que voy a decir para ilustrar este versículo, el 27. Una persona que quema la bandera de su país está declarando que no lo respeta, ¿sí o no? Si yo quemara la bandera del país y lo hiciera en este altar, Dios mío, todo el país reaccionará contra esta iglesia. Porque yo estaría demostrando que no respeto a mi país, admitiendo que una bandera no es más que un pedazo de tela. Pero sabemos que simboliza a la nación. Faltarle el respeto a la bandera es despreciar al país que representa. De la misma forma, si comulgamos indignamente en los elementos de la cena, pan y vino, el vino es jugo de uva, no malinterprete, estamos cometiendo un sacrilegio espiritual. El que profana el pan y la copa está ofendiendo al Señor mismo. Vamos a participar de la mesa del Señor. Tú pasa, no pasa nada. No pasa nada. El que lo hace así está cometiendo un sacrilegio espiritual. El que profana el pan y la copa está ofendiendo al Señor mismo. Y a propósito han elegido no proclamar la muerte de Cristo, sino oponerse al Señor y tomar parte con quienes lo mataron. Esta gente que hace eso es culpable del cuerpo y de la sangre del Señor, porque avergüenza abiertamente al Hijo de Dios y lo trata con insolencia. Esa es la seriedad de la Santa Cena. Vamos a avanzar, el tiempo se me va. Versículo 29 en la pantalla, leamos todos. 29, ¿cómo dice? Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Voy a disertar ese pasaje. Ustedes notaron en el versículo 27 que dice que el que lo hace indignamente será culpado del cuerpo del Señor. Ahí se refiere al cuerpo de Cristo, su cuerpo, su carne. Pero en el versículo 29, cuerpo del Señor en su contexto no se refiere al cuerpo de Cristo como cuerpo físico, sino se refiere al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Voy a leer ese pasaje en ese contexto, lo voy a parafrasear. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir la iglesia del Señor, juicio come y bebe para sí. Voy a explicar eso. Hay un adverbio aquí: indignamente. Esa palabrita indignamente tiene varios sentidos. Y voy a explicar los posibles sentidos que tiene esa palabra indignamente. Número uno participa sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe indignamente cuando los comulgantes se creen indignos de una comida y bebida santa. Es una forma de interpretarlo. Yo no voy a participar porque soy indigno. Es una forma. La otra forma es esta: los comulgantes se acercan sin arrepentirse de sus pecados y entonces participan sin examinarse a sí mismos. Matan al hermano. Porque la Biblia dice que no matamos solamente con cuchillo, matamos con palabras a nuestros hermanos. ¿Sí me explico?
matan al hermano. ¿Qué me va a enseñar qué va a enseñar? ¿Quién? Tú, hermano, que Dios te perdone, porque yo, ni Dios lo quiera, juntarme con ese hermano. Pienso en las palabras de Kiko. Chusma, chusma. Yo solamente soy cristiano de este nivel, pero ahí ni Dios lo quiera. Número 3, que los participantes adinerados desprecien a los que tienen menos. Esa es la interpretación número 3 en su sano contexto. Declara que la manera en que los creyentes en Corinto comen la cena del Señor con una división entre ricos y pobres es indigna del Señor de la cena. La división social le quita el debido valor a la cena. Yo voy a participar de esta mesa, pero este pobre. Número 4, que los comulgantes no agraden al Señor y así, no agradecen al Señor y así el sacramento se convierte en una fiesta frívola. Que los comulgantes no agradecen al Señor y así el sacramento se convierte en una fiesta frívola. Vienen corriendo, sudando como estoy yo, llegan a la Santa Cena. Deme pan, deme vino, gloria a Dios. Termina, Dios le bendiga, hermanos, estamos viendo, hermanos. Esa actitud ante la cena del Señor no es la forma correcta. ¿Y cuál de las 4 es la correcta? Bueno, las 4 no son correctas. Porque quizá Pablo quería que el adverbio indignamente fuera interpretado tan ampliamente como fuese posible. Así que cualquiera de estas 4 posibilidades cabe en esa frase indignamente. Y aquí está el texto donde quiero llegar para el tema de hoy. Versículo 30. Vamos a leer el versículo 30. Por esto, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Por esto hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y bastantes duermen. Hay 3 cosas ahí. Primero, los débiles. Segundo, los enfermos. Y tercero, los hermanos que murieron. O sea, por participar indignamente en la iglesia en Corinto, a raíz de eso, como consecuencia, habían hermanos debiluchos espirituales. Habían hermanos enfermos físicamente y a otros, por haber participado indignamente de la cena, habían muerto como castigo del Señor. ¿Cómo sería eso? Bueno, con tal de no irse a la condenación eterna, el hermano participa de la cena del Señor y lo hace indignamente en cualquiera de las 4 formas que mencioné. Y manejando aquí en la central, pasa el tren, digo, si pasara, pero murió el hermano. Si acaba de salir de la Santa Cena, lo castigó el Señor. Yo he visto casos de juicio en este tiempo. Lo he visto. Eso no es un cuento, lo he visto. Hay un hermano que donó un terreno. Donó un terreno. Y los hermanos limpiaron el terreno y lo dejaron plus. Cuando lo vio tan bonito, dijo: hermanos, ese terreno es mío. Y recuperó su terreno. Y cayó enfermo y no sanó. De eso murió. Les puedo decir pueblo y todo, pero
No lo voy a decir. Yo me quedé pensando cuando una mujer practicó con liberalidad el adulterio, cristiana, que yo conozco o conocí, y se dedicó a adulterar abiertamente. Le pegó la enfermedad y murió. Y hasta hoy me quedé pensando si acaso era el juicio de Dios. Con Dios no se juega, señores. Señoras, con Dios no se juega. Jóvenes, con Dios no se juega. Pastor Francisco, con Dios no se juega. Pastores e iglesia, con Dios no se juega. El que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí. Por esto hay muchos débiles espiritualmente. Hay hermanos que todo el tiempo están en la bancarrota espiritual. Nunca prosperan espiritualmente. No pueden orar, no pueden ayunar, quieren venir al culto. Nunca prosperan espiritualmente. No tienen libertad para buscar a Dios. Bautismo en el Espíritu aquí, bautismo en el Espíritu allá. Ellos se quedan mirando nada más lo que Dios está haciendo. Nunca prosperan. Se endemonia a alguien y si dicen, ore por mí, siento que también me estoy endemoniando, hermano. Un cristiano no se va a endemoniar. No se va a endemoniar. Usted va a sentir que se está endemoniando porque está débil espiritualmente. ¿Alaban a Jesús? Digo, es una cosa que algunos tengan miedo, es otra cosa. Pero es otra cosa que algunos nunca prosperan espiritualmente. Yo entiendo que hay ataques de brujería. Lo he entendido bien, a mí me han tirado brujería. Y todavía hace poco otra vez. Y el brujo me ha visitado en mi cuarto. Yo entiendo eso. Y lo he tenido de frente en el mundo espiritual. Entiendo eso. Y yo le pido a los hermanos que hagan oración por mí. Entiendo eso. G. Ávila dice, ya está con el Señor, hermano, que una vez estaba orando a una persona y aquí en la mano empezó a metérsele G. Ávila. Y dice que empezó a orar y fuera y se fue. Perturbación que Dios permitió. Pero no se puede endemoniar un cristiano. Si se endemonia, algo anda mal. Esto lo he debatido teológicamente siempre. No puede habitar el Espíritu Santo aquí y también el demonio a la vez. No pueden cohabitar. O somos de Dios o somos del diablo. O somos de la luz o somos de las tinieblas. O vamos para el cielo o vamos para el infierno. No puede habitar aquí el Espíritu Santo y el demonio a la vez. No soy templo del Espíritu y templo del demonio. O soy templo del Espíritu o taller de Satanás. Una de dos. Alguien me dice, pero Pedro le dijo Jesús, hablando de Pedro, apártate de mí, Satanás. Y algunos dicen, para interpretar el texto, Pedro tenía al demonio ahí. Pedro nunca estuvo endemoniado. Si lo usó Satanás es una cosa, pero nunca estuvo endemoniado. ¿Sí me explico? Ahora escuche lo que voy a decirle. Un cristiano sí puede ser embrujado, pero nunca la brujería puede llevarlo a endemoniarse. Si se endemonia es que algo anda mal, hay debilidad espiritual. Y Pablo dice que en su tiempo, en Corinto, los hermanos estaban débiles y otros estaban ¿qué? Enfermos. Y aquí hay dos tipos de enfermedades en el contexto del sermón que estoy predicando. Los que son enfermos por la voluntad permisiva de Dios y los que son enfermos porque participan indignamente de la cena del Señor. Sana él, se enferma su esposa. Sana su esposa, sus hijos. Sanan sus hijos, su nieto. Sana su nieto y ahí se va. Y de la casa no sale la enfermedad. Analícelo. Analícelo. Y algunos murieron. Así que Pablo está afirmando que en lenguaje sencillo que los creyentes que violen la unidad de la iglesia podrían sufrir consecuencias físicas temporales, inclusive la muerte. Los que dañan la unidad de la iglesia corren un peligro porque están golpeando al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cuando un hermano dice, hermano,
Deje a ese chaparrito gritón. Vamos a formar nuestra congregación. Y lo hacen así. Dios dice: estás golpeando al cuerpo de mi hijo, que es la iglesia. Y eso a la larga te va a costar. No se meta con la iglesia. Cuando la iglesia está agarrada de Dios y los brujos se meten con ella, esos pagan las consecuencias. Pero si la iglesia es una iglesiucha que no ora, no ayuna, no obedece, es hipócrita, hay adulterio, hay chismes en su contexto, en su entorno o en su interior, todo eso, pues obviamente lo va a trapear Satanás y se va a reír, va a carcajearse de la iglesia. Pero cuando la iglesia está oración, ayuno, obediencia, santidad, no hay brujo que pueda romper a esa iglesia, porque el poder del Espíritu la cubre, el poder de la sangre la cubre, el poder del nombre la cubre, el poder de la palabra la cubre. Hay poder en el nombre precioso de Jesús. Alguien alabe a Dios, por favor, en esta mañana. Dele gloria, alábale. Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Dele gloria, dele gloria, dele gloria, dele gloria. Versículo 31. ¿Cómo dice? Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos ¿qué? Juzgados. El verbo examinar indica que quien sea partícipe de la cena del Señor debe analizarse en forma regular. Los cristianos deben saber que no pueden participar de la comunión con sus corazones llenos de desprecio o frivolidad. Después del debido autoexamen, deben acercarse a la mesa del Señor con amor genuino, tanto para el Señor como para el prójimo. Deben acercarse a la mesa de la comunión con sus corazones en sintonía con Dios y las Escrituras. Esa mesa simboliza la santidad de Dios y su presencia sagrada. Y habiendo buscado y obtenido el perdón de sus pecados, el pueblo de Dios puede entrar en la esfera de la santidad de Dios. En suma, la mesa del Señor no tolera ni la incredulidad ni la desobediencia. Y la comunión es para los que expresan verdadera fe en Jesucristo y proclaman su muerte esperando su regreso. Y este examen de nosotros mismos incluye escudriñar en el corazón para ver si en verdad estamos arrepentidos de nuestros pecados y si realmente creemos que somos perdonados. 32. ¿Cómo dice? 32. Pero siendo juzgados, somos ¿qué? Disciplinados, o sea, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Escúchelo bien. Dios castiga a sus hijos para que no se condenen con el mundo. Habla de la condenación eterna. Dios castiga a sus hijos para que no se condenen eternamente en el mundo. Y yo prefiero que me castigue Dios si le fallo, y no que me deje correr y cuando yo reflexione estoy en la condenación eterna. Yo escucho a algunos hermanos que me han dicho: pastor, usted dice que yo ando mal. Sí. Y me dicen su argumento, el de ellos: si yo ando mal, ¿por qué tengo salud? Si yo ando en pecado, ¿por qué prospero financieramente? ¿Sabe qué pensaría yo? ¿No será que lo desechó el Señor? Te hablé una vez, te hablé otra vez, te llamé otra vez. Romanos capítulo 1. Y como fueron tercos en no escuchar la voz de Dios, Dios los entregó a pasiones, los entregó a la medida de su antojo. Hay ocasiones en las que Dios deja a sus hijos porque ya no son hijos, aunque vengan a la iglesia. Vienen a la iglesia,
pero hacen lo que les pega la gana. Regalada. Vienen a la iglesia, pero ellos mandan. No hacen lo que dice Dios, hagan lo que se les pega en su antojo hacer. Alaba. Y Dios se cansa, Dios, de eso. Y le dolió a Dios en su corazón haber hecho hombre en la tierra. Génesis 6:6. Dios se cansa de eso. Y cuando Dios ya le habló a usted una vez, le habló otra vez, le habló otra vez, le habló otra vez, y no entiende, dice Dios, que prospere, que se goce el pobre, lo que le quede en la tierra, que lo disfrute. Pues que le vaya bien, que disfrute las mujeres, que disfrute el pastel, que le vaya bien. Es su chance, dice Dios, y lo suelta Dios. Pero de pronto un padre del corazón muere. ¿Dónde fue? A la condenación eterna. Yo prefiero que Dios me castigue. De hecho, Él lo ha hecho conmigo. Y yo sé lo que significa caer en las manos de Dios. Les conté en esta historia en otros sermones. Es más fácil buscar a Dios del mundo a Cristo, que después que uno tiene a Cristo se aparta para que regrese. Cuesta sangre, cuesta vergüenza, suda uno la pena. No ores más por Saúl, ya lo deseché. En esta iglesia tuvimos a un joven hace muchos años. Batallamos 9 meses con él. 9 meses. Y muchas personas me dijeron: ya, pastor, suéltelo, ese chamaco no quiere nada con Dios. Y yo estuve solo en mi cuarto, 2 de la mañana, hablando con Dios. Señor, ¿qué voy a hacer? Y Dios guardó silencio. Quedó libre 3 veces de principados y potestades, o no sé qué. Quedó libre 3 veces. Una de las ocasiones que quedó libre, bajó la gloria de Dios, vinieron ángeles en su liberación. Y yo lo tuve ahí y le dije: no regreses para atrás. Sí, pastor. Pasaron unos días, me acerqué a él y toda esta cosa me dio así, sentí feo. Yo dije: ya está otra vez el chamuco ahí metido. Y yo no lo dejé. La gente me dijo: ya, pastor, se está acabando usted y este chamaco. No. 9 meses, día y noche, día y noche, día y noche, día y noche. Y a los 9 meses Dios me habló y me dijo: Dios, déjalo. Y lo dejé. Oro que regrese al Señor, porque mientras hay vida, hay esperanza. Pero no hablemos de fulano, hablemos de usted. Hablemos de usted, porque ese fulano lo aprecio mucho y oro por su vida. Pero hablemos de usted. Pero siendo juzgados, somos disciplinados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Segunda Corintios 13:5. Vamos a leerlo por favor ahora. ¿Cómo dice? Segunda Corintios 13:5. ¿Cómo dice? Segunda Corintios 13:5. Léalo conmigo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. De este lado, léalo conmigo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Examínese esta mañana. Usted que toma lo que ya sabe, lo digo con respeto, lo digo con aprecio, y cae, pide perdón y se levanta, examínese. Usted que fuma, pero aquello, y lo suelta, y lo deja, y lo agarra, y lo deja, examínese. Digo, qué bueno que está con nosotros aquí,
Yo prefiero que estén aquí a que estén allá. Pero si están aquí, esfuércense por agradar a Dios. Peleen por su alma. Como gato boca arriba. Peleen por su alma. Como la leona defiende a sus cachorros. Peleen por su alma. No se dejen. Si han caído, levántense otra vez. Hoy es día de gracia. Hoy es día de salvación. Hoy es día de restauración. Hoy es día de perdón. Hoy es día para levantarse con el poder del nombre y de la sangre preciosa de Jesús. Hoy es el día. Wallenes, stand up.